Escribir la configuración electrónica externa del catión más estable del elemento aluminio 13. A ver, un catión o un anión es el mismo elemento pero con carga. El catión o el anión de un elemento no es un gas noble. Aclaro eso porque suele ser la confusión más común. El ion más estable de aluminio van y buscan un gas noble. No. En todo caso, lo que le va a pasar al aluminio cuando se convierta en su ion más estable es parecerse a un gas noble, ¿sí? Que ahora, si quieren, analizamos a cuál. Entonces, lo que tendremos que hacer en ese caso es ir a buscar el elemento en la tabla y verificar dos cosas. Primero, si es metal o no metal. Porque si el elemento es un metal, va a formar cationes. Y si el elemento es no metal, va a formar aniones. Y la carga va a depender del número de grupo. O sea que vamos a mirar el tipo de elemento y el número de grupo. Vamos a buscar el aluminio. Muy bien. Aluminio está por acá. Bien. El aluminio es un metal. Fíjense que está por debajo de la escalerita que separa a los metales a izquierda de no metales a derecha. Así que es un metal. Ya está. Forma cationes. Pero además es un metal que pertenece al grupo 3A. Sí, chicos, no voy a mirar el número decimal, sino el número en romanos. Pertenece al grupo 3. Eso quiere decir que forma cationes, o sea, cargas positivas, y que su carga es más 3. Así de fácil. Para los metales representativos, que son los del grupo 1, los del grupo 2 y los metales del grupo 3, la carga es el número de grupo, porque representa los electrones que tiene en la última capa que pretende perder para quedarse con la capa anterior que ya tiene 8 electrones, que ya tiene completo su octeto. Así que para los metales siempre vamos a mirar el número de grupo. Y también, si quieren hacer un poco de trampa, pueden fijarse que el estado de oxidación de los metales representativos es uno solo. Fíjense acá el aluminio. Tiene una carga sola, el 3. Eso indica que va a formar cationes con carga 3, como el número de grupo. Así que fíjense que tienen distintas formas de ver qué tipo de ion más estable forma el metal. ¿Sí? Fíjense acá. Miren el berilio, por ejemplo, este elemento. Es metal, forma cationes. Pertenece al grupo 2. O sea que los cationes tienen carga más 2. Así de fácil. O si no lo miren como el número de grupo, miren esta oxidación. Es 2. ¿Sí? Así que bueno, volviendo acá al ejercicio. Aluminio forma cationes con carga era más 3. ¿Sí? Entonces recordemos, metal forma cationes y la carga es el número de grupo. La configuración electrónica de este elemento. Y la configuración electrónica se hace con los electrones, nunca jamás con el Z, con la cantidad de electrones de la especie a cual estoy calculando la configuración. Entonces, los electrones se pueden calcular de una forma muy simple. Si es un anión o si es un catión o si es un átomo, va a tener una fórmula. En caso de que sea un catión, como en el caso de aluminio más 3, la fórmula de electrones es Z menos el valor de la carga. ¿Por qué? Porque todo átomo, o sea, elemento neutro, tiene tantos electrones como su Z. Cuando se convierte en un catión es porque perdió electrones. ¿Y cuántos perdió? Es la carga, o sea, el 3. Así que la cantidad de electrones que tiene aluminio más 3 es el Z de aluminio, que es 13, fue dado en el enunciado o lo pueden buscar en la tabla, menos 3, que son los 3 electrones de la carga del aluminio. Y cuando hacen 13 menos 3, les da 10. Bueno, ahora van ustedes cómo hacer la configuración electrónica. La pueden hacer con las diagonales de Pauling, que así lo voy a enseñar ahora porque me tengo que llamar a la honestidad y mostrarlo de la forma correcta, o lo pueden buscar en la tabla. Voy a arrancar con lo pueden buscar en la tabla, que seguro lo van a hacer la mayoría de esa forma, porque es la forma más rápida y en un momento de examen con tiempo acotado, yo también lo recomiendo. ¿Cómo sería? Voy a ir a buscar la configuración electrónica del aluminio. O sea, ¿voy a ir a buscar aluminio? No, porque la configuración electrónica se hace con la cantidad de electrones. O sea que la configuración electrónica va a ubicar 10 electrones, no 13, que son los que el aluminio como átomo tendría originalmente. Entonces, ustedes van a buscar la configuración electrónica externa para aluminio más 3, en realidad lo que van a ir a buscar es a quién tiene a 10 como Z. ¿Sí? Entonces, vamos a la tabla periódica y fíjense que
Z10 es el neón. Ahí es donde entran en confusión y todos piensan que el ion más estable es un gas noble. Porque dicen, aluminio más 3 es el neón. No, no es el neón. Se parece al neón porque termina teniendo su cantidad de electrones. Y esto que está acá es la configuración electrónica del neón. Y que también es la configuración electrónica de aluminio más 3. Porque el aluminio más 3 y el neón son isoelectrónicos, tienen la misma cantidad de electrones. O sea que su configuración electrónica es la misma. Pero bueno, si quieren toman esa configuración de ahí, que me parece súper correcto. O si no, con las diagonales, vamos a armar las diagonales. Primer renglón, 1S. Segundo renglón, 2S, 2P. Tercer renglón, 3S, 3P, 3D. Le van agregando un orbital a cada renglón. 4S, 4P, 4D, 4F, sería el número 4, y a partir del quinto renglón le vamos descontando. Sería 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, y el 7 lo dejamos con 7S. Hay más orbitales, este es un diagrama de diagonales de Pauling bastante acotado. Y recordemos que en S ubicamos hasta 2 electrones, en P ubicamos hasta 6 electrones. 6. En D ubicamos hasta 10. Y en F hasta 14. No lo voy a anotar porque no lo voy a usar. Bueno, entonces, arrancamos con el primer orbital, 1S. Entonces, configuración electrónica, arrancamos con 1S. En S podemos ubicar hasta 2 electrones, así que ponemos un 2 ahí arriba, que quiere decir que de los 10 nos quedan por ubicar 8. Vamos con el siguiente diagonal. 2S. 2S. De vuelta tenemos a la S. Solamente podemos poner 2 electrones ahí. Tenemos ahí ya 4 electrones en total. Y vamos con la siguiente diagonal. Pasamos primero por 2P y después por 3S. Así que vamos con 2P. En 2P puedo poner hasta 6 electrones. Entonces, si yo pongo justo 6, todo esto suma justo 10. Así que ahí terminé la configuración. Si tendría que ubicar 9, acá ponía un 5, por ejemplo. Si tenía que ubicar 11, bueno, ahí tenía que saltar al siguiente orbital, porque no le puedo poner 7 electrones a la P. ¿Sí? Esa es la forma en que ordenamos los electrones de una especie en la configuración. Pero me pidieron la externa, ¿sí? La configuración electrónica externa. Y eso significa que nos paramos en la configuración electrónica, que chicos, si lo hubieran sacado a la tabla periódica, fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, o sea, quedó calcado lo mismo. Así que ojo porque la tabla periódica no les da las externas, les da las completas, la configuración electrónica. Si quiero la externa, me paro en la última S, del último orbital S, que sería este de acá, y de ahí en adelante es la configuración electrónica externa. En este caso, 2S2, 2P6. Y listo. Ahí terminó el ejercicio. Vamos con el punto 2. Dice, dado los siguientes nucleidos, me voy a bajar la tabla, permiso. Ahí está. Dado los siguientes nucleidos, indicar cuál o cuáles corresponden, perdón, a cuál o cuáles le o les corresponden cada afirmación. Tenemos cloro, argón, magnesio, fósforo, calcio y cesio. A. ¿Cuál es el de mayor electronegatividad? Pregunta el ejercicio. Vamos con eso primero. La electronegatividad, por suerte, es una propiedad periódica que la podemos ver, cosa que el resto no le pasa, como por ejemplo el radio atómico o la energía de primera ionización. Porque la electronegatividad está en la tabla periódica. Es una magnitud que aparece debajo del número atómico en cada elemento. Entonces, ustedes pueden comparar la electronegatividad no solamente conociendo hacia dónde crece, sino viéndola directamente en la tabla periódica. La electronegatividad crece en la tabla periódica hacia arriba y hacia derecha. Pero de todas formas la pueden leer. Miren, vamos a buscar el cloro. Cloro, lo tenemos por acá. 3.2, su electronegatividad. ¿Qué más tenemos? Tenemos al argón, tenemos al magnesio, tenemos al fósforo. Bueno, el argón, como todo gas noble, no presenta electronegatividad. Fíjense que es 0. Así que los gases nobles descartados de este análisis de quién tiene mayor electronegatividad. Tenemos el magnesio que está por acá, su electronegatividad es acá. Perdón, estaba poniendo cualquier cosa. Es 1.2. Teníamos al cesio también, 0,7. Teníamos a el
calcio y el fósforo. Calcio 1, fósforo 2,2. Bueno, fíjense entonces, ¿no? Que si ustedes se fijan por los numeritos, cloro le ganó a todos. Y si se fijan por el crecimiento, también, porque como acabo de comentar, la electronegatividad es una propiedad periódica que crece hacia arriba en la tabla y hacia la derecha. Entonces, ¿quién está más hacia arriba, hacia la derecha de todos los que marqué? Y si se lo ponen a fijar, sería el cloro. Acá caería la confusión de que elegir el argón, pero todos tenemos que saber que los gases nobles no tienen electronegatividad y que los gases nobles son los elementos del grupo 18, ¿no? Entonces, ojo con este ejercicio, que la pequeña trampa que tenía es que aquel que estaba medio perdido con el concepto de electronegatividad, pero sabía para dónde crecía, y podía elegir el argón como más electronegativo, ¿no? Porque es el que está más a la derecha de todos y más arriba. Pero no, era el cloro. Así que los invito a que la electronegatividad la lean en la tabla, que es la forma más fácil de elegir. Cloro representa la respuesta del A. Después son isóbaros. ¿Qué significa que sean isóbaros? Que tienen igual masa atómica. Bueno, si se fijan, este B es re fácil de responder, porque en el enunciado nos dieron a todas las especies con sus masas atómicas. Fíjense, cloro 35. Argón 40, magnesio 24, fósforo 37, calcio 40, cesio 134. Esos números de ahí arriba son las masas atómicas. Entonces, fíjense que solamente tenemos dos elementos que tienen la misma masa atómica, el argón y el calcio. Así que respondemos eso, argón y calcio. Y la última dice, en su CEE posee un subnivel P incompleto. Bueno, entonces, vamos a buscar en la tabla los elementos que por suerte ya los habíamos marcado y vamos a buscar las configuraciones electrónicas de los elementos. Si tiene un P incompleto, ¿qué les comenté anteriormente? Que los subniveles van a estar incompletos solamente en la última parte de la configuración. O sea que con mirar el último término de la configuración electrónica ya sé si tiene o no incompleto un orbital. En general, ¿quiénes tienen orbitales P incompletos? Los no metales. Por eso ellos son los que quieren captar electrones para terminar de completarlos. Entonces, fíjense, vamos uno por uno igual, ¿eh? Fíjense, el cesio, su externa es 6S1. Tiene incompleta la S, porque S puede cargar hasta 2. Pero no es la pregunta. Acá preguntan quién tiene P incompleto. Fíjense el calcio, 4S2. No tiene nada incompleto porque S completa con 2. Lo mismo le pasa a magnesio, 3S2. La S está completa porque completa con 2. Ahora miren acá. Miren el fósforo, 3S2, 3P3. ¿Sí? Ustedes traten de mirar su tabla porque yo entiendo que acá está muy chiquitito. Pero ven que dice la externa es 3S2, 3P3. Ahí la S está completa, pero la P incompleta. ¿Y qué fósforo? Un no metal. Y si se fijan en el cloro lo mismo. 3S2, 3P5. Recuerden que P completa con 6. O sea, que diga P3 y P5 quiere decir que son orbitales P incompletos. Ahora, si se fijan en el argón, dice 3P6. Ahí el P no está incompleto. Completo con su máxima capacidad. Así que la respuesta del punto C sería el fósforo y el cloro. Dice, el compuesto RT3 tiene en total 66 protones y la configuración electrónica de T es 3S2, 3P5. Escribir la fórmula del compuesto identificando los elementos R y T con su símbolo. Bueno, a ver, para empezar nos dan como información que hay un compuesto que tiene esta estructura. Y entre la R y las 3T, que yo no sé quién es R ni quién es T porque saben que esos elementos en la tabla periódica no existen, esos símbolos en la tabla periódica no están. Así que por eso me piden que los busque, porque ¿quiénes son? Bueno, entonces, ¿quién es R y quién es T? Lo tenemos que buscar nosotros. Y para eso me dice que en total entre la R y las 3T suman 66 protones. Pero de T me dan información. Me dice que T tiene una configuración electrónica externa que es 3S2, 3P5. Podemos ir a tabla periódica,
Vamos de vuelta. ¿Podemos ir a la tabla periódica a buscar elemento por elemento a ver qué configuración tiene? Sí, obvio. O podemos recordar que la externa nos ubica al elemento en la tabla. Porque el nivel de energía de la configuración electrónica externa representa el número de periodo. Casi digo grupo. El número de periodo. Y la suma de los electrones de la última capa, que en este caso sería 2 más 5, 7, representa el número de grupo en romanos. Y encima, si la configuración externa tiene los orbitales S y P, es un elemento de grupo A. Si tiene al D o F, es un elemento de grupo B. Así que yo sé que el grupo es 7A. Quizás eso ya es irnos muy por la tangente. Quizás no hacía falta ni siquiera tener en cuenta que es de grupo A. Recordando que es grupo 7. En romanos alcanza. Pero seamos consecuentes con la teoría. Y es verdad que cuando que la configuración electrónica externa no solamente me indica si es el periodo y el grupo, sino si es elemento representativo o de transición. Grupo A representativo, grupo B de transición. Así que yo ya sé que como tiene el orbital S y P en la última capa, entonces es un elemento de representativo, grupo A. Bueno, vamos a buscar la tabla entonces, periodo 3 y grupo 7A. A ver, periodo 3, tercer renglón. Tiene que estar por acá. Y grupo 7A lo tienen por aquí. Ponele que tu tabla no diga grupo 7. Acuérdense que se le suma 10 a los que son representativos a partir del grupo 3. A partir del grupo 3 se le suma 10 y sería 13, 14, 15, 16, 17. Es decir, una forma de nombre de grupo es en números romanos y otra forma es en número de base, en base 10. Y para eso, cuando es del grupo A, al 7, número de grupo, se le suma 10 y queda grupo 17. Son dos formas de escribir al grupo de los elementos representativos. Entonces, también lo pueden buscar como grupo 17. Bueno, cuestión que ya lo encontramos, ¿no? Periodo 3, grupo 17, es el cloro. Me voy a llevar del cloro, que es el cloro, y su Z también, que es ese 17 que está ahí arriba. Su número atómico. ¿Por qué? Porque siempre es útil. Por ahora vamos a quedarnos con eso, porque ya que estoy, lo tomo. Yo ya sé que T es el cloro, y ya que estamos, me anoto que su Z es 17. ¿Para qué? No sé. En breve lo veremos. Ustedes lo van a tener en su tabla periódica a mano, ¿no? No la van a tener que copiar. T es cloro, regio. Pero de R no tengo nada, excepto eso de que hay 66 protones en RT3. Entonces ahí es donde pienso, ¿qué son los protones? O sea, ¿a qué equivalen los protones? Para cada elemento, el número de protones equivale al Z, al número atómico. Es decir, que R tiene tantos protones como su Z. Y T, o sea, el cloro, tiene tantos protones como su Z. O sea que yo ya sé cuántos protones trae T. Porque como sé que es cloro y que su Z es 17, cada cloro tiene 17 protones. Entonces digo, bueno, tengo protones que vienen del elemento R, pero como yo no sé quién es R, no sé cuántos son. Y también tengo 3 cloros y cada cloro tiene 17 protones, porque tiene Z17. Y la suma entre los protones de R más los protones de los 3 cloros suman 66 protones. Y me armé una ecuación para despejar los protones de R. Voy a hacer 3 por 17. Si hago 3 por 17, eso me da la cantidad total de protones que vienen de los cloros, que me da 51. Y si a 66 le resto 51, me da los protones del elemento R. Hago 66 menos 51 y eso me da 15. Y de vuelta, como los protones es el Z, entonces Z15 ya lo puedo ir a buscar a la tabla periódica a ver quién es R, para ver quién es R. Y si se fijan, Z igual a 15, está acá. Es el fósforo. Z15 es el fósforo. Entonces me pedí el ejercicio que yo escriba el compuesto identificando quién es R y quién es T. Bueno,
es escribir esto, pero en el lugar de la R vamos a poner el elemento P y en el lugar de la T voy a poner el cloro con sus 3 unidades, con su atomicidad. Y esta es la respuesta al ejercicio. 4. Dibujar la estructura de Lewis del nitrito de hierro 3. Bueno, primero hay que identificar qué tipo de elemento es, de compuesto, perdón, es el nitrito de hierro 3. Lo primero que veo es que tengo nitrógeno, que es no metal. Recuerden que nitro viene de nitrógeno, que es un no metal. De hierro, que es un metal. Metal con no metal forman sales. Ahora tenemos 2 tipos de sales. La sal binaria, que se nombra como el no metal, con terminación uro, y luego el nombre del metal, que en la forma tradicional se nombra con oso o ico al final, o en stock directamente acá en números romanos la carga que usa el metal. O tenemos las oxosales, que son aquellas que se nombran como el no metal, con terminación en el nombre ito o ato, en la nomenclatura tradicional. Después viene el nombre del metal, con terminación oso o ico. Y en caso de que estemos en la nomenclatura de stock, probablemente vamos a tener al no metal con terminación ato, en números romanos su carga, y al metal con su nombre y en números romanos su carga. En este caso nos dieron como una mezcla entre tradicional y stock. Y fíjense que lo primero que veo es que el no metal, que sería el nitrógeno, no tiene terminación uro, tiene terminación ito. O sea que eso es lo que me da como indicio de que es una oxosal. ¿Y por qué digo que me da la sensación de que la nomenclatura es mixta, o sea, tradicional y stock? Porque tenemos al no metal con terminación ito, lo cual nos está indicando ese sufijo ito, cuál de las cargas, cuál de los estados de oxidación está usando. Ito es el más chico de 2, ahora vamos a buscar de qué 2 estoy hablando. Y para el metal, para el hierro, no me dijeron terminación oso o ico, no fue ferroso o férrico, como uno esperaría de la nomenclatura tradicional. Me dieron en números romanos la carga que está usando. Así que tenemos como una especie de nomenclatura mixta, ¿cierto? Para el nitrógeno, entonces, como no puedo ver qué carga está usando porque no me lo indica el nombre, voy a buscar las cargas en la tabla periódica. Y el nitrógeno tiene cargas, justo recién las tachamos, 3 o 5. Son los estados de oxidación, ¿sí? Que están abajo de la masa. 3 o 5. Entonces vamos a nuestro ejercicio y me voy a anotar eso, que el nitrógeno va a estar usando carga o 3 o 5. Pero como el sufijo es ito, está usando la menor, o sea, el 3. Descarto el 5. ¿Y para el hierro hace falta que vaya a buscar la tabla? Sí, su símbolo, porque el que no se lo sabe necesita saber cuál es el símbolo y sería en este caso hierro. ¿Pero hace falta que busque las cargas que tiene y analizar cuál está usando? No, es el 3. Me lo está indicando esto en números romanos. Bueno, una vez que entendimos entonces qué elemento es, y qué elemento, qué compuesto es oxosal, y qué carga está usando cada elemento, ahora viene la parte en la que armamos el compuesto. Y les voy a contar cómo es mi paso a paso para formular oxosales. Vamos a dejar que entre alguien más. Ahí está. Paso número 1. Con el no metal formulo el oxoácido. Y para formular un oxoácido voy a hacer 2 pasos. Entonces, primero copio el no metal. Y me copia el no metal, que es el nitrógeno, con su carga, que en este caso es el más 3. Y para formar un óxido, un oxoácido viene de un óxido primero. Entonces vamos a formular un óxido. Copio el no metal, en este caso, que es el nitrógeno con su carga, que es más 3. Copio el oxígeno con su carga, que siempre su estado de oxidación es menos 2. Y cruzando las cargas sin los signos, o sea, este 3 lo cruzo como atomicidad del oxígeno y este 2 como atomicidad del nitrógeno, cruzando las cargas, formo el óxido. Me queda entonces nitrógeno 2, oxígeno 3. Si estos dos números fueran divisibles por 2, debería simplificar. En este caso 3 no se puede dividir por 2, o sea, no da respuesta entera, así que queda N2O3. Ese sería el óxido nitroso. Ahora, al óxido formado le unimos agua.
Y con esta unión vamos a formar el oxoácido. De hecho, esto se llama reacción de obtención del oxoácido. ¿Y cómo se formaba un oxoácido? Entonces hay que estudiarlo, ¿no? Por supuesto, que tenemos que saber cómo es la estructura. El oxoácido se formaba como un hidrógeno, luego venía el no metal, que en nuestro caso es el nitrógeno, y terminamos con el oxígeno. Entonces ponemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Lo único que va a cambiar de esta estructura es quién es este, porque va a depender del nombre. Acá ponemos la N porque es nitrógeno, podría haber sido azufre, podría haber sido fósforo, podría haber sido cualquier no metal. ¿Y qué numeritos ponemos acá? ¿Los vamos a inventar? No. Vamos a traerlos de esta suma. Porque fíjense, abajo del hidrógeno acá tenemos atomicidad 2. Entonces traslado ese 2 como atomicidad del hidrógeno en el oxoácido. Debajo del nitrógeno también tenemos un 2. Entonces lo traslado como atomicidad del nitrógeno. Y debajo del oxígeno tenemos un 3 por acá más 1 del agua. Fíjense que cuando no hay nada, recuerden que la atomicidad es 1. 3 más 1, hay 4 oxígenos. Y como verán, en este caso sí me quedaron todos números que son múltiplos de 2. O sea que los puedo dividir por 2. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a dividir por 2. ¿Qué pasa entonces si divido a cada término por 2? Me queda hidrógeno 1, porque 2 dividido 2 es 1. Nitrógeno 1, porque 2 dividido por 2 también es 1. Y oxígeno 2, porque 4 dividido 2 es 2. Y como los unos no se ponen, me termina quedando hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. Yo sé que ahora, como si alguien lo está viendo por primera vez y no tiene mi curso, dirán, uy, ¿cuánto paso a paso? Sí, pero logro de forma segura el compuesto bien armado. Porque cuando me pongo a especular qué poner acá abajo para que la carga total dé 0, puedo caer en errores que no parecen errores y sin embargo lo son. Y otra cosa importante, es importante simplificar, si es posible, dividiendo a todos al mismo tiempo por 2. ¿Por qué? Porque esta fórmula se llama fórmula molecular. Y es correcta, pero yo tengo que tener siempre la fórmula mínima, o sea, la menor proporción entre las atomicidades posibles. Así que a simplificar cuando es posible. Bueno, con el no metal formamos el oxoácido. Listo, son estos dos pasos. Formo el óxido, le uno agua. Fin. Paso 2. Con el metal formo el hidróxido, que es mucho más fácil formar el hidróxido que el oxoácido porque el hidróxido tiene una estructura que es muy definida. O sea, el hidróxido se forma por el metal, el símbolo del metal, el oxidrilo y una N acá abajo, un numerito N, que es la atomicidad del oxidrilo, que es la carga del metal. Entonces, el metal es hierro. Voy a poner hierro. Después viene el oxidrilo. Y la carga de metal me dijeron que era 3. O sea que acaba un 3. Listo. Con eso solo formé el hidróxido. Mucho más corto que formar un oxoácido. Y una vez que formé el oxoácido y formé el hidróxido, lo que voy a hacer es unirlos para formar la oxosal. Porque sepan que la obtención de un oxosal es a partir de un hidróxido y un oxoácido. ¿Qué vamos a hacer? Miren este truco. Vamos a poner un compuesto arriba del otro. ¿En qué orden? El que quieran, me da lo mismo. Al oxoácido le eliminan el hidrógeno. El hidrógeno. O sea, acá abajo hubiese un número, no lo eliminan, solamente el hidrógeno. Y al hidróxido le tachan el oxidrilo. Y lo que vamos a hacer es unir lo que quedó, lo que sobró. O sea, el metal pasa a ocupar el lugar del hidrógeno. Y la parte no metálica del oxoácido pasa a ocupar el lugar del oxidrilo. O sea que queda hierro, paréntesis, NO2, 3. Y ahí formamos a la oxosal. ¿Sí? Siempre con esta técnica armamos una oxosal perfecta. Es bastante complejo armar una oxosal desde el tanteo. Es decir, desde poner hierro, nitrógeno, oxígeno y a probar numeritos. Es muy complejo porque muchas veces no sabemos qué poner acá, cuándo agregar paréntesis, cuándo no agregarlos. Ponemos un numerito acá, ¿sí? Entonces, para no tantear, este paso a paso lo lleva directo a la oxosal y nos aseguramos de que siempre está correcto armada. Pero no me pedían la oxosal, sino que me pedían la Lewis. Así que vamos con Lewis de compuestos ternarios iónicos.
Es un compuesto ternario porque tiene 3 elementos, hierro, nitrógeno y oxígeno. Y es iónico porque está formado por metal, hierro y la parte no metálica que es nitrógeno, oxígeno 2. En toda unión iónica, para hacer su Lewis, lo primero que hacemos es separar catión y anión. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es este sistema de atomicidades, cruzarlas como cargas para conocer qué carga tiene el hierro, aunque eso ya lo sabemos porque me lo dijo el enunciado, y qué carga tiene el NO2, que es el oxoanión, cuya carga no conocemos en realidad. Entonces, este 3 lo subimos como carga del hierro. El hierro tiene carga más 3. Y el 1, que es la atomicidad del hierro, va a representar la carga negativa del oxoanión. Entonces tenemos por un lado a hierro más 3 y por otro lado tenemos a nitrógeno, oxígeno 2 menos 1. Una vez que pudimos separar los iones, ahora armamos la Lewis. La parte del metal es la más simple porque el metal simplemente tenemos que escribirlo como quién es, que sería en este caso hierro más 3 o 3 más, como lo quieras escribir. Y se pone acá adelante cuántos hierros tiene el compuesto. Si se fijan, hay uno solo, así que si quieren pueden poner el 1, aunque sepan que los unos en general no los ponemos. Después viene la parte del no metal. Como es un oxoanión, vamos a hacer una unión covalente entre el nitrógeno y el oxígeno, así que entre corchetes vamos a hacer esa unión. Ahora, fíjense que la atomicidad del oxoanión es 3, que quiere decir que de este paquetito hay 3 unidades, y eso se pone adelante. O sea, acá vamos a poner el 3. Así como poníamos un 1 adelante del hierro, que es su atomicidad, un 3 adelante del oxoanión. ¿Sí? Y la carga del oxoanión lo ponemos por acá arriba. ¿Qué indica esto? Es re importante acordarte que la unión del oxoanión arranca por la carga. ¿Qué indica eso? Que hay un oxígeno que recibe un electrón del metal. Si ahí dijera 2 menos, por ejemplo, que hay 2 oxígenos que reciben electrones, un electrón cada uno de la parte del metal. Si dijera 3 menos, que hay 3 oxígenos que reciben un electrón cada uno de parte del metal. Lo importante es recordar que la carga es cantidad de electrones recibidos. ¿Quién lo recibe? Es el oxígeno, y que cada oxígeno puede recibir uno solo. No puede recibir un oxígeno 2 electrones. Entonces, yo acá en el oxoanión tengo 2 oxígenos, pero voy a comenzar con esto, formando a un oxígeno. Al oxígeno le voy a dibujar la cantidad de electrones que tiene, que recuerden que es el número de grupo sin el 1. El oxígeno pertenece al grupo 16. Bueno, tiene 6 electrones. O sea que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le agrego un electrón extra, que es el electrón que nos indica la carga. Listo. Una vez que ya formé el oxígeno que la carga me está indicando, ahora le voy a unir al átomo central, que sería el nitrógeno. El nitrógeno pertenece al grupo 15, o sea que tiene 5, acuérdense que sin el 1, 5 electrones en la última capa. Entonces le voy a dibujar 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Como quieran los ponen. Y ahí lo que van a pensar es, bueno, ¿cuántos electrones necesita cada elemento que están enfrentados para completar su octeto? El oxígeno tenía 6, recibió 1, así que tiene 7. Para completar el octeto le falta un único electrón. O sea que el oxígeno necesita uno solo. Y el nitrógeno tiene 5, así que le faltan 3 para completar el octeto. Entonces, ¿cuántos electrones uno entre el oxígeno y el nitrógeno? La cantidad del que menos necesita. Y esto es clave, ¿sí? Para no pasarme de cantidad de electrones. Entonces, ¿quién necesita menos? El oxígeno. ¿Cuántos electrones necesita? Uno solo. Por eso ven que enfrento un electrón del oxígeno con uno del nitrógeno. Esa es la forma en que vemos cómo se comparte un electrón del oxígeno con uno del nitrógeno. De esta forma el oxígeno completó su octeto. Acá el oxígeno tiene 8 electrones y el nitrógeno, que tenía 5, comparte uno con el oxígeno y tiene 6. O sea que al oxígeno todavía le faltan 2 electrones más para completar su octeto. Y ahí es donde entra en juego el otro oxígeno que falta por unir. Hay otro oxígeno más que también tiene 6 electrones y también le faltan 2. O sea que al nitrógeno le faltan 2. Al oxígeno le faltan 2.
¿Cuántos van a querer compartir entre ellos? 2. Entonces yo ya ahí digo, ah, dale, enfrento 2 electrones de los 6 que tiene. Porque ya sé que voy a unirle 2 electrones al nitrógeno y al oxígeno. Y bueno, fíjense que como no tengo más oxígenos para unir y todos completaron el octeto, terminó el ejercicio. Dice, informar la geometría y el valor del ángulo de enlace de azufre-carbono-azufre en el carbono-azufre 2 según la TREPEV. Bueno, para evaluar la geometría tenemos pasos. Tenemos primero que armar la Lewis. Va a tener geometría molecular aquel compuesto que es una molécula, o sea, uniones covalentes, ¿sí? No iónicas. Carbono es no metal, azufre es no metal, así que esa es una unión covalente, por ende es una molécula. Para hacer la Lewis, como les expliqué anteriormente, vamos a la tabla periódica a buscar en qué grupo está cada elemento para saber cuántos electrones tiene cada uno en la última capa. El carbono pertenece al grupo 14, o sea que tiene 4 electrones en la última capa. Uy. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué los ordeno así? Y porque yo ya sé y tengo en mente que el carbono quiere recibir 4 más, porque recuerden que quiere completar su octeto. Y digo, bueno, seguramente reciba 2 y 2. No lo sé en realidad. Después lo borro si está mal. Lo acomodo de vuelta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el azufre? El azufre tiene 6 electrones porque pertenece al grupo 16, así que tiene 6 en la última capa. Así que le voy a dibujar 6 electrones. ¿Dibujo los 2 azufres? Por ahora no. La unión química es cada 2. Después me fijo si los agrego o no. O cómo lo agrego. Más que esto que estoy diciendo, ¿saben por qué es muy importante? Porque, insisto, veo mucho esto. Azufre, carbono, azufre, unión, unión. Y hace la unión más o menos. Y no se pueden ver las dativas así. O sea, siempre cada 2. Nadie los corre. Agarran un elemento, el otro, los unen. Y después hay más azufres. Bueno, sigamos uniendo. Y después vemos cómo lo unimos. ¿Por covalente doble o por covalente dativa? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, copio el azufre, copio el carbono con sus electrones y me pregunto, ¿quién necesita menos electrones para llegar a 8? Y el azufre, porque el azufre tiene 6 y con 2 completa. Entonces, 1, 2 electrones, la cantidad del que menos necesita. Fíjense que ahí quedaron enfrentados un par de electrones, o sea, 2 electrones, y de esa forma el azufre, que tenía 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora tiene 7 y 8, ya completó su octeto. El carbono, que tenía 1, 2, 3, 4, ahora tiene 5, 6. Le faltan 2 más para llegar a 8. Ahí es donde entra en juego el otro azufre. Entonces pongo otro azufre, que también él tiene 6 electrones, y ya sé que como al carbono le faltan 2 para llegar a 8, a este carbono, ¿no? Y el azufre que voy a poner, que es nuevito, también le van a faltar 2, pongo 2 para compartir. Entonces ahora viene la pregunta de vuelta. ¿Quién necesita menos? Necesitan lo mismo. ¿Cuánto necesitan? 2 electrones. Y ahí me aseguro de que esto lo hice de forma correcta. Y siempre cuento. A ver, el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completó el octeto. Bien, completó. Y el azufre nuevo, y tiene los 6 que traía, más estos 2, también tiene 8. Listo, todos completaron. ¿Hay más azufres por unir? No. Y qué suerte, porque el carbono se me quedó sin electrones para unir. ¿Y si el carbono, ponele que tuviese 6 electrones, si hubiera un tercer azufre, ¿se lo uno compartiendo 2 más, ponele? No, porque el carbono se me pasaría. Ahí es donde pensarían las dativas. ¿Sí? Bueno, pero no es el caso, así que no nos vamos a embarullar con eso. Cualquier cosa pueden ver videitos de eso en los videos que les pasé antes. Bueno, listo. Llegamos a la Lewis, completamos y lo que veo es que me quedó una unión con 3 átomos y al átomo central, que es el carbono, no le quedaron electrones libres sin compartir. Así que ese es el segundo paso, chicos. Contar la cantidad de átomos en total que tiene el compuesto, que son 3 en este caso, y la cantidad de electrones sin compartir que tiene el átomo central, que en este caso sería 0.
O sea, no le quedó ningún número de electrones sin compartir. Compartió todo lo que tenía. Cuando me refiero sin compartir, fíjense que me refiero a sus electrones. Sus electrones son este y esto, ¿no? Compartió todos. O sea, está todos en proceso de unión con el azufre. Si tuviéramos, no sé, por ejemplo, 2 libres acá, diría, le sobró un par sin compartir. Cosa que acá, eso no está pasando. Bueno, cuestión que ahora es donde apelamos a la memoria. Porque digo, ok, ¿qué pasa cuando hay en total 3 átomos? Tenemos 2 tipos de geometría. Puede ser lineal o puede ser angular. Dentro de angular tenemos otros 2 casos, que es que sea el ángulo de 120 o con ángulo de 109,5. ¿Y cuál elijo? Depende de la cantidad de electrones sin compartir en el átomo central, ¿sí? Si en el átomo central hay 0 electrones sin compartir, como en este caso, es lineal. Así que ya estoy spoileando la respuesta al ejercicio, ¿no? En este caso, como tiene 3 átomos en total y no tiene electrones sin compartir, entonces la geometría molecular es lineal. Voy a dar también la geometría electrónica, pero denme un segundo para eso. Y ya que estamos repasando lo de geometrías, ¿qué más debería acordarme? Y en caso de que supónganse que sí hubieran sobrado electrones sin compartir, si sobra un par de electrones sin compartir, el ángulo es 120, o sea, angular con ángulo 120. Y si sobran 2 pares de electrones sin compartir, como por ejemplo le pasa al agua, eso, que al oxígeno le sobran 4 electrones sin compartir, ahí tendríamos angular con 109,5. Muchas veces me dicen, Maca, me cuesta mucho geometría molecular. Si bien en mis cursos yo hago como una especie de teatrito mostrando qué pasa con los elementos cuando se unen, y yo les cuento que cuando les sobran electrones, como que los electrones se quieren exponer y se angule, qué sé yo, lamentablemente esto va de memoria. ¿Tá? O sea que lo que les invito es a que lo estudien de la forma correcta. Si vienes de memoria, lo cual es un garrón, no estudien, geometría molecular lineal es esto, angular es esto, tetraédrica es esto, porque es muy difícil. Estudienlo ordenado según la cantidad de átomos totales y la cantidad de electrones sin compartir. Así es súper claro. Si que tiene mi curso tendrá la tabla, ¿no? De TREPEP con este orden del que yo hablo. Y quien no, si quiere, me lo puede pedir la tabla. Lo tengo en PDF para pasárselo. Se los paso por Instagram, si quieren. No tengo drama. Pero estudienlo así, como la cantidad de átomos que tiene el elemento y qué geometría puede tener en función de esa cantidad de átomos. Así que la geometría es lineal y la geometría lineal tiene ángulos 180 grados. Así que ahí respondimos el ejercicio. Como dice geometría, me atrevería a responder también la geometría electrónica, la verdad. No está claro acá qué geometría pedía, así que la electrónica también la voy a agregar, pero eso se hace mirando al átomo central y los 8 electrones que tiene en este momento. Fíjense que si yo miro eso, estoy mirando esta disposición de acá. Como que me olvido de los azufres por un momento y me fijo cómo están dispuestos los electrones alrededor del átomo central, los 8 electrones. Y tenemos 3 geometrías electrónicas nada más. Y eso depende de esa disposición. Supónganse que el átomo central es una X, ¿no? Si tengo electrones de un lado y del otro, pero no tengo arriba ni abajo, es geometría electrónica lineal. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ven que no tengo electrones arriba, no tengo abajo, están en una línea? Así que la geometría electrónica acá también es lineal. En caso de que tenga electrones por un lado, por el otro y también abajo, es geometría electrónica triangular. Y en caso de que tenga electrones a los lados, abajo y también arriba, es geometría electrónica tetraédrica. La electrónica no hay tantas opciones, son esas 3 nada más, ¿sí? Así que en este caso sería geometría electrónica lineal, a la que más hay que hacer énfasis en su estudio, porque también lleva de la mano el tema de la polaridad y el ángulo de enlace, es la molecular. Bueno, ya respondimos este ejercicio. Punto que sigue, 6, dice: dadas las siguientes sustancias, bromo 2 oxígeno, azufre oxígeno 2, silicio hidrógeno 4, informar cuál o cuáles son o no polares. Este ejercicio viene súper de la mano de esto, porque todo es un gran mismo tema. Y lo mismo, para analizar polaridad comienzo planteando la Lewis. Siempre, de cada uno. Son todas moléculas, son todas uniones covalentes, así que es la misma idea de antes. Vamos a hacer con un poquito más de
Aceleración. Tenemos al bromo, que pertenece al grupo 17, así que tiene 7 electrones en la última capa. Y fíjense lo que hago. Le dibujo 6 y dejo uno solo para compartir, porque el bromo, si tiene 7, va a querer compartir uno para llegar a 8. Así que dejo uno solito ahí para compartir y ahora copio el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones, o sea que quiere 2. Entonces pongo 2 para compartir y el resto alrededor. Me pregunto entonces, ¿quién de los dos necesita menos electrones? El bromo. ¿Cuántos necesita? Uno solo. Así que voy a unir solamente un electrón. ¡Ay! Me quedó este enfrente del bromo. ¿Qué hago? Lo borro. Porque este no lo quiero compartir. Lo pongo, no sé, acá, por ejemplo. Y ahí me voy a unir al oxígeno con otro bromo. Dibujo otro bromo. Fíjense que la atomicidad del bromo es 2, así que hay otro bromo más. También con sus 7 electrones. Pongo uno para compartir y el resto alrededor. Y lo mismo me pregunto, ¿quién necesita menos ahora? Y lo mismo en realidad, porque el oxígeno ahora tiene 7, el bromo también tiene 7, o sea que los dos necesitan compartir uno solo para completar su octeto. O sea que puedo enfrentar este electrón del oxígeno con este del bromo. Oh, de vuelta lo mismo, me quedó ahí un electrón boyando en el oxígeno. Lo borro para que no esté enfrentado al bromo, o sea, para que no lo comparta con el bromo. Y lo pongo abajo. Listo, ahí me quedó la Lewis. Bien, ahora, yo quiero saber si esta molécula es polar o no es polar. Y lo primero que te vas a fijar es si al átomo central le sobran electrones sin compartir. Si al átomo central le sobran electrones sin compartir, es polar. Anótate esto porque es clave. Fíjate, el átomo central es el oxígeno en este caso. Le sobran 2 pares de electrones sin compartir. Así que esta molécula es polar. Listo, no tengo que fijarme en nada más. Vamos con la otra. Azufre, oxígeno, 2. Azufre, grupo 6. Tiene 6 electrones, grupo 16. Tiene 6 electrones, le dibujo 6 electrones. Y fíjate que estoy poniendo 2 para compartir. Oxígeno, también del grupo 6. O sea que también voy a poner 2 enfrentados al azufre porque quiere compartir 2. Y me pregunto, ¿quién necesita menos? Necesitan lo mismo. O sea, los dos necesitan 2 electrones para llegar a 8. Regio. Comparto ahí estos dos, que justo de casualidad los enfrenté bien, y ambos completaron el octeto. ¿Y el otro oxígeno? ¿Qué onda? ¿Y no lo uno? No, sí. Acá es donde digo que es importante hacer cada 2, porque el segundo oxígeno, ¿cómo lo uno al azufre si el azufre ya completó? Por dativa. Por dativa. O sea, voy a poner al oxígeno con sus 6 electrones, pero no voy a poner ninguno para compartir. Y estos 2 electrones del azufre se los está compartiendo el oxígeno por unión dativa, no por unión covalente doble, por unión covalente dativa. Entonces, ¿qué pasa con este? A ver, ya que estamos, alguien, si me quiere, me responde. ¿Qué pasa con este? Me fijo si al átomo central le sobran electrones sin compartir. ¿Es polar o no polar? ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? Polar. Polar, tal cual. Porque el azufre, que es el átomo central, le sobran estos 2 sin compartir. Así que esta es recontra polar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todos entendieron? Bien, perfecto, excelente. Vamos con silicio hidrógeno 4. Silicio está en la columna del carbono, grupo 14. O sea que tiene 4 electrones sin compartir. Va a querer compartir 4 electrones también. Va a querer recibir 4 electrones. Entonces va a compartir con los hidrógenos. Y ojo con los hidrógenos porque los hidrógenos tienen un electrón solo y pretenden recibir uno solo para completar su octeto. Así que el que menos necesita acá es el hidrógeno, que es un electrón solo, y de esta forma, compartiendo un electrón del silicio con el hidrógeno, completo. Voy a borrar este electrón que me quedó enfrente del hidrógeno, lo voy a poner arriba para que no parezca que está unido al hidrógeno. Agrego otro hidrógeno más. También el hidrógeno tiene un único electrón, así que va a querer recibir uno. Nuevamente, enfrentando estos dos, se dio la unión. Así que este electrón de más que me quedó del silicio, lo pongo a otra parte. Por ejemplo, lo pongo abajo. Y bueno, vamos a unir los otros 2 hidrógenos. Ya se darán cuenta que van a quedar todos unidos por unión covalente simple y esa es la forma en que el silicio completa, ¿no?
uniendo cada uno de sus electrones a un hidrógeno distinto. ¿Qué pasa acá a diferencia de los otros? Miro el átomo central y no le sobran electrones propios sin compartir. Compartió los 4. Entonces, ¿eso quiere decir que es no polar ya así de una? No. Ahí me tengo que fijar algo más. Si no sobran electrones sin compartir, me tengo que fijar cómo son los átomos laterales. Si son todos iguales, como este caso que son todos hidrógenos, entonces la molécula resultará no polar. Esta en particular es no polar. Ahora, supónganse que en lugar de acá hidrógeno hubiera un flúor. Esta molécula es mega común, es esta. Silicio, hidrógeno, 3, flúor. O flúor 3, hidrógeno también existe. Tampoco al átomo central le sobran electrones sin compartir acá. Pero es polar esta. Perdón, me la anuncié mal. Pero esta es polar. Porque los átomos de alrededor no son todos iguales. Está el flúor, que es más electronegativo. Y los electrones van a tender a acercarse más a él. O sea, se va a formar un polo. Esa molécula es polar. Así que, chicos, resumiendo, para que les quede escrito en el PDF. Si sobran electrones sin compartir en el átomo central, es polar, de una. Si no sobran electrones sin compartir y los laterales son todos iguales, como en este caso, es no polar. Y si no sobran electrones sin compartir, cada vez estoy escribiendo mejor, y los laterales son distintos, o sea, hay al menos uno distinto, entonces es polar, ¿sí? Así que en este caso lo que nos preguntaban era quiénes eran polares y la respuesta son los primeros dos, azufre oxígeno 2 y bromo 2 oxígeno. Indicar en cuáles de los recipientes hay menor cantidad de hierro 3+, o sea, de catión hierro. A ver, cantidad es número de moles. O sea que yo me estoy preguntando en cuál de estos recipientes hay menos moles de hierro. O sea que yo tengo como dato en cada opción la masa de la sustancia. Y quiero saber en esa masa cuántos moles de hierro hay. Entonces, para quien tenga mi curso, quizás esto que voy a decir ahora lo sabe, y para quien no, esto que voy a explicar ahora es un recurso que me gusta usar a mí cuando para una sustancia me piden por su cantidad de átomos o iones. Yo armo un cuadrito que me indica las relaciones de moles, número de átomos o de partículas y masa para una sustancia y para los elementos que la componen. Entonces vamos con el punto A. Tenemos hierro, cloro 3. ¿Quién forma a la sustancia? Por un lado tenemos al hierro y por otro lado tenemos al cloro. En un mol de la sustancia hay un mol de hierro, porque fíjense que la atomicidad del hierro es 1, y hay 3 moles de cloro. Esta proporción que está dada en moles la podemos plantear en número de partículas. Si al número de moles le multiplicamos el número de Avogadro, me va a indicar cómo es la proporción, pero en número de partículas. Hago 1 por el número de Avogadro y me queda 6,02 por 10 a la 23. Lo mismo para el hierro, 6,02 por 10 a la 23. Para el cloro sería 3 por 6,02 por 10 a la 23, lo cual me da 1,806 por 10 a la 24. Y esta proporción también la podemos plantear en gramos. O sea, sería el número de moles multiplicado por la masa molar de cada sustancia. Si vamos a la tabla periódica, podemos buscar la masa del hierro y la masa del cloro. A ver. La masa del hierro sería, la tenemos acá, redondeando, sería 56. Y la del cloro, que la tenemos por acá, 35,5. A menos que la tengan redondeada, ustedes usen la que aparece en su tabla. 56 y 35,5. Volvamos al ejercicio. ¿55? No, 35,5.
Vamos a buscar de vuelta, chicos, perdón, porque mi memoria de pato me falla a veces. A ver. Sí, 35,5, claro, lo tenemos ahí. Bien. O 35, repito, en su tabla pueden tenerlo redondeado como 35. Esto es lo de menos. Cualquier cosa lo ponen como lo tengan. Entonces, el número de moles multiplicado por la MR del elemento me va a dar la relación en gramos. Entonces, 1 por 56 me queda 56 gramos. 3 por 35,5 me da 106,5 gramos. Y la masa molar es la suma de las masas. O sea que hago 56 más 106,5 me da la masa molar del compuesto, 162,5 gramos. Lo que hice acá, chicos, en este renglón no es ni más ni menos que calcular la masa molar de un compuesto, ¿sí? Lo que pasa es que escribí cuál es la masa que proviene del hierro, que es la masa de un mol de hierro, o sea, la masa molar del hierro, y cuánto es la masa que proviene del cloro, que es la masa molar del cloro multiplicado por 3. Bueno, este cuadrito que arma acá, chicos, lo que nos propone es la relación entre la sustancia, hierro cloro 3, y sus átomos, los átomos que la contienen. Una relación en moles, en número de partículas y en masa, o sea, en gramos. Y fíjense cómo lo pueden leer a esto. A ver, voy a acomodar un poquito el cuadro. Esto se lee así. En un mol de hierro cloro 3 hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. O 56 gramos de hierro. O también puedo decir que en 162,5 gramos de hierro cloro 3 hay 3 moles de cloro. O hay 106,5 gramos de cloro. Puedo relacionar lo que quiero con lo que quiero. ¿Y de qué va a depender qué relaciono con qué? De los datos. ¿Qué tengo como datos? Bueno, que tengo 150 gramos de esta sustancia. Y yo quiero saber cuántos moles de hierro hay en esos 150 gramos. O sea que mi incógnita está en el hierro y en la unidad es moles. Y los datos me dicen qué de cada columna usar. O sea que si yo acá, bueno, en realidad sería, si en los datos tengo gramos, de la columna de la sustancia voy a usar el dato en gramos. Y si del hierro quiero moles, de la columna del hierro voy a usar moles. Entonces la relación del cuadro que voy a usar es que en 162,5 gramos de la sustancia hay un mol de hierro. Entonces en 150 gramos, ¿cuántos moles de hierro hay? Este cuadro lo que me permite a mí es armar la regla de 3 sin tener que estar pensándola. Entonces sería 162,5 gramos de hierro cloro 3. Hay un mol de hierro, que de hecho es hierro más 3, si cruzan las cargas como les enseñé antes, la carga del hierro sería más 3, pero acá eso no influye. Entonces, en 150 gramos de sustancia, ¿cuántos moles de hierro hay? Hago 150 por 1 dividido 162,5 y esto me da 0,923 moles de hierro. Esta misma idea la voy a repetir a lo largo de las otras sustancias. Ahora, ¿hace falta que armemos todo el cuadro completo sabiendo que es exactamente el mismo ejercicio pero con otra sustancia? Claro que no. No hace falta. O sea, tengan en cuenta que de la columna... ¿Qué voy a usar? Voy a usar la columna de la molécula, la sustancia, perdón, no es molécula porque es iónica. Voy a usar la columna de la sustancia y de esta columna voy a usar la masa molar. Y voy a usar la columna del hierro y la voy a usar en moles. Entonces, si quieren, no armen todo el cuadro. Una vez que se dan cuenta, arman solamente la sustancia y el hierro. Y todo el resto no lo pongo porque no lo necesito para el ejercicio, ¿sí? Esto va a criterio de cada quien. O lo arma todo o arma una parte. Entonces, ¿qué más voy a agregar? Bueno, las columnas las voy a completar en un mol de sustancia. Fíjense acá que hay 2 moles de hierro. ¿Hará falta completar el número de moléculas y el número de partículas, o sea, el número de iones hierro? Y no, porque fíjense que no lo voy a usar. Entonces directamente completo la parte de masas. Bueno, ya dijimos que el hierro tenía una masa de 56 gramos mol. La masa del azufre es, sí, el azufre, 32 gramos mol y la del oxígeno es 16 gramos mol. ¿Cómo sacamos la masa molar, que es lo que va al tercer renglón, para esa sustancia que es bastante polenta? Bueno,
Piénsenlo matemáticamente, usen los paréntesis como en matemática. Tenemos 2 hierros con masa 56 gramos, más 3 paquetitos de un azufre, o sea, 32 gramos, más 4 oxígenos, o sea, 4 por 16. Esta es una forma de plantearlo, ¿sí? Hay otras opciones. Pero de esta forma lo que armo es la estructura igual a la molécula, igual, las atomicidades, que son estos numeritos de acá abajo, los pongo como cantidades multiplicando al metal, a la masa del metal, la masa de los no metales, y la masa de los metales le pongo entre paréntesis porque son el oxoanión, la masa del oxoanión. Y bueno, con eso logramos hacer la masa molar. 2 por 56 más 3 por paréntesis 32 más 4 por 16. Todo esto me da 400 gramos. O sea que un mol de la molécula son 400 gramos. Y si quieren pueden completar la masa del hierro también, no la vamos a usar, pero sería el hierro es 56 multiplicado por 2, 112 gramos de hierro. Bueno, se entiende que armé este mismo cuadro para esta molécula, pero mucho más acotados, con lo que necesitaba. Entonces, este es el cuadrito de proporciones. Uy. Ahí. Y ahora, ¿qué agrego? Los datos. ¿Qué tengo? Otra vez 150 gramos de la molécula y quiero saber el número de moles. Otra vez, como tengo gramos, elijo gramos. Como quiero moles, elijo moles. Y voy a decir, en 400 gramos de esta sustancia hay 2 moles de hierro. Entonces, en 150 gramos de la sustancia, ¿cuánto hay? Hago 150 por 2, divido 400 y esto me da 0,75 moles de hierro. Bien, hacemos lo mismo, pero para la otra sustancia. Vamos con estas últimas dos. Ahora, ya vamos viendo que con sacar la masa molar me alcanza. Entonces, vamos a calcular la masa molar de esta sustancia. Sería un hierro cuya masa es 56 más 3 por un nitrógeno cuya masa es 14 gramos más 3 oxígenos cuya masa es 16. Hacemos entonces 56 más 3 por 14 más 3 por 16 y esto me da 242 gramos. Entonces, si armamos el cuadrito, separaríamos a la sustancia en hierro, nitrógeno y oxígeno, pero solo completo para el hierro. En un mol de sustancia tenemos un mol de hierro. Fíjate que la atomicidad es 1. Así que esto me quedaría que un mol de sustancia son 6,02 por 10 a la 23 moléculas y 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro es lo que ella contiene. Y la masa molar es 242 gramos y para el hierro sería 56 gramos. Si querés completar para el nitrógeno y para el oxígeno, como ya te dije antes, lo podés hacer. Así que, copio los datos. Otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos 150 gramos de la sustancia. ¿Y qué queremos? Los moles de hierro que hay en la sustancia. Así que, otra vez, como tengo gramos y elijo moles. O sea que en 242 gramos de la sustancia hay un mol de hierro. Entonces, en 150 gramos de la sustancia, ¿cuántos moles de hierro hay? Hago 150 por 1 dividido 242 y esto me da 0,620 moles de hierro. Y bueno, me está faltando calcular entonces cuántos participan en esta de acá. En este caso el cuadro va a ser bastante parecido, porque fíjate que la única diferencia es que hay 2 oxígenos y no 3. O sea que el cálculo de la masa molar también va a ser muy parecido. Solo que en vez de haber 3 oxígenos, van a haber 2. Y por supuesto que eso hace que cambie la masa molar. Hago 56 más 3 por 14 más 2 por 16. Me dio 194 gramos. Así que si armamos el cuadrito,
Vamos a convenir que nos va a quedar súper parecido a este, pero van a cambiar las masas. Y fíjate que el número de moles de hierro sigue siendo 1, ¿no? Porque hay solamente un hierro en la sustancia. Pero claro, la masa no es 242, la masa es 194 gramos. Y de vuelta tenemos 150 gramos de sustancia y queremos saber los moles. O sea que la regla sería, si en 194 gramos de sustancia hay un mol de cationes hierro, entonces en 150 gramos de la sustancia, ¿cuántos moles de hierro hay? Hago 150 por 1 dividido 194 y me queda 0,773 moles de hierro. Muy bien, entonces, la pregunta del ejercicio era, ¿dónde hay menos cantidad de hierro? Y tenemos 0,923, 0,75, 0,620 y 0,773. El que menos moles de hierro tiene entonces es este, que es 0,620, o sea, la tercera sustancia, la opción C.